¿Sabés por qué te estoy hablando? Sí, a vos. Te estoy intentando avisar desde hace días que la situación ya cambió. Ya no es lo que era. 9 de julio no es el mismo. Bienvenidos. Desde el ombligo del mundo, agarrándonos para no caernos, viendo el precipicio con desesperación, preludiando el final, el programa que no esperabas ni pediste. Ciudad de 9 de julio, mugre de orbe. ¿Estás ahí? ¿Cómo están ahí? Acá no puedo caminar más que 4 pasos. Mi comunicador es el viejo 494. Eso fue importante para mí. Pero acá pasa algo malo. No sé qué es. Me choqué con el muro, las salidas están cortadas. Hace 4 décadas que estoy en 9 de julio. 40 días. Y no he logrado nada. Nada de lo que quiero hacer. Mejorar la sociedad. A menos que las cosas cambien. O me una con el enemigo. A ver, ¿qué es lo que te digo? Que existe una gran diferencia entre el bienestarismo y el proteccionismo que está tan en boga. En realidad tienen el mismo trasfondo especista que se repite en lo cotidiano. Mascotas, animales como productos y subproductos y todo. ¿Por qué? Porque el veganismo se puso de moda. Cago en Dios. El amor, ponele, ay, por los animales, se esconde tras el falso eslogan de productos apto vegan. Son opciones dentro de las tantas que existen en el mercado de consumo, pero pensá, toma esas palabras, producto, mercado, no sé, ¿no te hacen ruido? Tienen la misma raíz utilitarista, nada más que está reproducida en individuos que no tienen voz. Y ni te cuento de los pedidos porque existen opciones veganas. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso es libertad? Mientras aquello que la biología llama servicios ecosistémicos, tomar a la naturaleza y a cada ser vivo como servicio, porque de ahí deriva la palabra servidumbre. Para satisfacer el hedonismo del ser humano que se considera fuera de la animalidad, imponiendo y asumiendo jerarquías, no podemos hablar de libertad. Si nos ponemos a pensar, somos la peste, copando y destruyendo hábitats naturales, asesinando animales, desplazándolos de los espacios donde despliegan sus vidas, o desplegaban, no sé, hacinándolos en factorías, usándolos en laboratorio para realizar los experimentos más crueles. No hace falta buscar mucho tampoco. Esa es la realidad. Así que, te repito, ¿cómo podés hablar de libertad cuando siguen existiendo seres esclavizados? Mirá que esto no se trata solo de la humanidad. La liberación es para todos, sino es pura demagogia. Termina siendo todo puro verso. Porque para destruir las ideas no hay que reprimirlas, hay que ignorarlas. Él sabe, él sabe que cuando te necesita te usa, pero cuando no, no puedes hacer nada. Ni salir, ni enseñar, ni trabajar. Él tiene el poder, pero no tiene una autoridad formada. Y me pregunto día a día desde esta habitación, ¿cómo carajo lo hace? No es por su perfecta inteligencia, porque no la tiene, ni de su profesionalismo, que tampoco lo tiene. Lo saca de la cobardía innata que tenemos en la mente humana. ¿Quién va a detenerlo? ¿La muerte, la edad o la idea? Refiero a esta pregunta que me interpela de una manera infinita y desglosaré cada una de sus partes. En la actualidad, estamos bajo cuarentena por una pandemia, pero las cifras de muerte por femicidio siguen creciendo de una manera aterradora. Entonces me siento a pensar en lo apocalíptico que invade el ambiente y pienso, por ser mujer tengo más probabilidades de morir que por este virus.
Obviamente que quienes sufrimos las violencias y la vulnerabilidad de nuestros derechos somos quienes notamos esto. Por esto mismo se reclama, se exige a un Estado que se haga cargo de la situación. Entonces, tomaron la medida del barbijo rojo. Encandilades, porque en plena toma de medidas de pandemia y las declaraciones de un Estado presente en todos los rincones del país, se puede decir que el Estado nos tiró una pantalla que, quiero creer, fue estratégica para callarnos un poco. Porque si quienes se capacitan en violencia de género realmente no notaron que el protocolo es imposible de lograr viviendo con el agresor, y en caso de poder hacerlo, nadie capacitó a farmacéuticos, de hecho, algunos no fueron notificados oficialmente. Si realmente no notan esta gran falencia en su táctica, estamos en bolas. Cuando desgloso si va a detenerme la edad, es porque la lucha feminista desgasta. Como toda lucha, por supuesto. Pero esta es sumar el condimento de que en el mismo vínculo feminista, la edad te limita cuando decís que sos criada en cierta época. Veo a compañeros detenerse porque no pueden asimilar los grandes cambios que genera el feminismo. Porque no nos enseña que la deconstrucción es lenta y gradual. Que no hay nadie que pueda medir tu feminismo, ni criticarlo más que vos misma. Porque está siempre en cada uno de nuestros pasos que esta no es la forma. Con certeza puedo decir que el feminismo no es un mismo movimiento, que se habla de una variabilidad infinita en donde las clases elitistas existen y la empatía es cada vez más un discurso de manual que se publica en escritos de redes sociales. El tiempo, la edad, nos demarca que quienes hoy pueden decir que no se sienten representadas, logran opinar por quienes fueron las pioneras del feminismo. Pero después de tanta lucha, ¿cuánta ingratitud soporta un cuerpo, una mente, una feminista? Otro aspecto que ataca fuerte a la edad es que los discursos contemporáneos hablan de la juventud como el presente y el futuro. Descartan por completo las generaciones de los 80 para atrás. Esto es una completa falta de creencia a lo que promulga como otro pilar del feminismo, la deconstrucción. Creo en la deconstrucción en todas las personas, en todas las edades, pero el discurso predominante no les incluye. Ellas mismas creen que tienen un límite de deconstrucción. Cuando llego a la idea, simplemente pienso en la gran estrategia del poder partidario político de turno. Las bases del feminismo son no tener ni dirigente ni referente. Nos encontramos en épocas en donde un señor con goce de privilegios de género y estatus social se autoproclama el primer feminista. Le dio poder a pioneras del feminismo y en su mayoría el feminismo cedió a las ideas del peronismo. La idea, ¿nos va a detener la lucha? Entonces, estamos en proceso de poder resistir o entregar la lucha y que la coma el poder partidario. Ser sus marionetas y creer que las políticas inclusivas pueden llegar a ser la libertad de la que pedimos, o pensar que si las bases del Estado son patriarcales, entonces, ¿por qué entregamos la voz al Estado? La opinión pública, ahí está. Ese es el poder que tiene y sabe cómo usarla. Esta autoridad que gobierna la sociedad nuevejuliense de todas las maneras posibles. Vos sabés, finalmente son los viejos los que amasaron la fortuna, sea grande o pequeña, y los jóvenes son los que, de no mediar la muerte, están destinados a fortalecer su propia posición, también sea grande o pequeña. Ahora bien, esto no es un gran descubrimiento y sin embargo es una cuestión que muchas veces se pasa por alto. Si nos arriesgamos a llevar adelante una etología de la vejez, veríamos más bien que los viejos son unos miserables. Y hasta las estadísticas nos amparan, ¿no? En ese sentido tendríamos que considerar a los viejos con cierto desprecio. Sin ir más lejos, los regímenes conservadores encontraron en los viejos a sus mayores defensores. Al macrismo lo vota un altísimo porcentaje de viejos. Ya tienen su casita, su jubilación, es decir, ya tienen su mediana comodidad conquistada. Son los mismos viejos que reeligieron a Menem, que no se enteraron de nada de lo que pasó en los 70. Le hipotecaron el futuro a todos los que vinieron después. Y encima, ahora los tenemos que escuchar decir que a ellos no les regalaron nada y que vos tenés que hacerte abajo. Son rigoristas estos viejos, esa es su pedagogía. Mira, permitime traer a comentario una breve lectura. En el 69, Bioy Casares publica una novelita que tituló Diario de la Guerra del Cerdo.
Suponemos que le escribió mientras el Cordobazo o después, pero más o menos por ahí. Bioy Casares tenía 55 años en ese entonces y parece que a fines de los 60, a los 55 ya eras un viejo hecho y derecho. Vos sabés que Bioy Casares, además de escritor, era estanciero y encima, en ese momento, empezaba a sentirse viejo. La novela no es más que el relato de un tipo con miedo que fabula. Sin embargo, en esa fantasía está presente la gran amenaza. Pandillas de jóvenes que a veces no tienen más argumentos que la improvisación, atacan a los viejos, los amasijan a palos, los secuestran, los matan. El estupor es generalizado entre quienes se sienten parte de esos grupos de riesgo, como se le dice ahora, ¿no? La emboscada es inminente, sobre todo en las calles, en la oscuridad. La historia del libro es la historia de un jubilado, bien podría ser la historia de Casares, y funciona, claro, ¿no?, como una alegoría de los tiempos que corren, de aquellos y de estos. Es el relato también del horror que produce la vejez. Cito: los viejos son egoístas, materialistas, voraces, roñosos, unos verdaderos chanchos. Escupen al hablar, se tiñen el pelo. Ahora bien, estos viejos temerosos, anacrónicos, no dejan de evaluar la situación con cierta lucidez por momentos. En una de las conversaciones ensayan una premonición, ¿no?, que nada, no es más que un análisis astuto de los signos que tenían disponibles. Uno de los personajes dice así: la juventud es presa de desesperación. En un futuro próximo, si el régimen democrático se mantiene, el hombre viejo es el amo. Por simple matemática, entiéndanme, mayoría de votos. ¿Qué nos enseña la estadística? Vamos a ver. Que la muerte hoy no llega a los 50 años, sino a los 80, y que mañana vendrá a los 100. Perfectamente. Por un esfuerzo de la imaginación, ustedes conciban el número de viejos que de este modo se acumulan y el peso muerto de su opinión en el manejo de la cosa pública, sigue diciendo. Se acabó la dictadura del proletariado, para dar paso a la dictadura de los viejos. Termina. ¿Te das cuenta, no?, cómo una cosa lleva a la otra? Y sin embargo, todo esto no deja en mejor posición a los jóvenes. Desde aquella época a los viejos, si no se los mata directamente, se los mantiene en ese limbo que entumece los sentidos, más que otra cosa, ¿no? Te decía que de esa época a los viejos se los deja morir, son un lastre. Bueno, ya lo sabemos a esto. Esos viejos, una vez que se sacudieron el miedo, fueron contra los jóvenes y los diezmaron. Sí, ya sé, no a todos. Los que ganaron no fueron los de la revolución, sino esos jóvenes viejos que querían conquistar una posición. Y lo hicieron, si no, fíjate ahora, ¿qué dice Lagarde? Que el problema para el sistema son los viejos, son un gasto, un resto, unos parásitos. Entonces, otra vez, los jóvenes no son menos culpables. ¿Sabés qué? Mirá, hoy estaba leyendo las cartas luteranas de Pasolini. Fíjate lo que dice. Acá lo tengo. Los hijos que nos rodean, en especial los más jóvenes, los adolescentes, son casi todos unos monstruos. Son máscaras de algún rito iniciático bárbaro, miserablemente bárbaro, o bien máscaras de una integración negligente e inconsciente que no suscita la menor piedad. Más adelante, finalmente sentencia, ¿no? No hay hijos inocentes. Es una idea interesante. Pasolini está preguntándose si es justo que la culpa de los padres sea heredada por sus hijos. Y claro, responde que sí. Por eso le llama así a este textito, ¿no? Le llama Los jóvenes infelices. Porque la tragedia es que los jóvenes, castigados por las cagadas de los padres, heredan esos errores. Pero la infelicidad no está en
el arrastre de ese sedimento, sino en el imperativo que obliga a los jóvenes a sacarse de encima toda esa historia, algo que no es posible. A Pasolini lo mataron cerca de Roma, en un pueblito que era una playa y que era un antiguo puerto, en el mismo año que escribió Las Cartas Luteranas, en el 75. Tenía 53 años. Las crónicas y la justicia condenaron a un pibe de 17 años, de los barrios bajos, decían las crónicas, con el que Pasolini habría intentado un acercamiento sexual. Las sospechas es que lo mataron por comunista, por ateo, por puto. Y seguro que lo mataron por todo eso. Pero lo cierto es que meses antes, él había anticipado su muerte. Si habrían de matarlo, lo matarían por viejo. Nosotros, sus hijos, seríamos los deudos. Pero lo que enloquece a la gente es tratar de vivir fuera de la realidad. La realidad es terrible, te puede matar. Si le das tiempo, te va a matar sin ninguna duda. La realidad es dolor. Y las mentiras, las evasiones de la realidad, todo eso te enloquece. Las mentiras hacen que pienses en matarte.